cosas solemos tener ex-rectores que vienen a veces, pero... Ábrase la sesión. Señores claustrales, sentaos y cubríos. Se inicia el acto. La señora secretaria general leerá el acuerdo de la universidad por el que se otorga el título de doctora honoris causa a doña Marina Subirats Martori. Acuerdo del Consejo de Gobierno otorgando la condición de doctora honoris causa de la Universidad de Valladolid. El Consejo de Gobierno de esta universidad, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2017, acordó, a propuesta de la Facultad de Educación de Palencia, nombrar doctora honoris causa a la excelentísima señora doña Marina Subirats Martori por sus relevantes méritos en el campo de la investigación y la docencia. Y para que conste, y a los efectos oportunos, extiendo la presente acta firmada por la secretaria general con el visto bueno del rector magnífico y sellada con el de esta universidad en Valladolid a 23 de febrero de 2018. La señora decana de la Facultad de Educación y la señora secretaria general se servirán ir a recoger y acompañar a este claustro a la excelentísima señora doctora doña Marina Subirats Martori.
La madrina de la doctoranda, doctora Teresa Alario Trigueros, tiene la palabra. Señor rector magnífico, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Me cabe el honor de hablar en nombre de la Cátedra de Estudios de Género de la UBA y de la Facultad de Educación de Palencia con motivo de la investidura como doctora honoris causa de doña Marina Subirats Martori. Antes de pasar a desgranar la información sobre la brillante trayectoria que justifica la propuesta que ha de ser el objeto de esta laudatio, me permitiré hacer una reflexión que pretendo sirva para reforzar el argumentario que en ella se desarrolla. Toda institución con una larga historia tiene sus leyendas y tradiciones. Este es el caso de la Universidad de Valladolid, que a lo largo de muchos siglos ha ido generando narraciones que tienen un punto de real y otro de fantasía, como toda leyenda. Saturnino Rivera la recogió en el año 1948 en un libro titulado Tradiciones universitarias, que fue reeditado en el año 2013. Si cito esta obra es porque en ella hay un capítulo titulado Las doctoras, que el autor sitúa en el año 1787. En aquel entonces, y cito literalmente, se acostumbraba a designar con este nombre a las viudas de los claustrales de nuestra universidad. Escribe el autor. Ni siquiera las esposas de los doctores recibían la denominación de doctoras. Tenía que esperar a que sus maridos desaparecieran para ser ellas mismas visibles. Eran siglos en los que el acceso de las mujeres a la universidad era impensable. Luego era impensable verlas como licenciadas y menos permitirles el acceso al título de doctorado, que reconociese el máximo saber. De hecho, a las mujeres más cultas se las denominaba irónicamente bachilleras. Más de 2 siglos después, 231 años concretamente, la situación evidentemente ha cambiado de una manera radical en nuestra universidad y en nuestra sociedad. Las mujeres son las que consiguen en mayor proporción cada año su título de grado y ocupan un importante número de plazas de docentes. Aunque también es cierto que nuestra universidad, como en general todas las de nuestro entorno, no ha cambiado tanto como debería, porque el techo de cristal para las mujeres en el mundo académico está aún muy presente. No voy a desgranar aquí datos, que serían muchos y muy claros, pero permítanme que solo destaque uno relacionado concretamente con este acto, que es el hecho de que los nombres de mujer constituyen poco más del 7% en el listado de los honoris causa de nuestra universidad. Y no es porque no haya habido más mujeres merecedoras de esta distinción, ya que, como escribía ya hace 6 siglos Christine de Pisan, encontrarían un gran número de mujeres superiores por el mundo si se tomasen la molestia de buscarlas. El problema reside en tener la voluntad de ver, que implica el acto de mirar. Es hora, por tanto, de reparar la injusticia histórica que ha invisibilizado las aportaciones de las mujeres en todos los ámbitos del saber. Y tenemos que darnos prisa o la brecha de género se hará aún mayor en los próximos años, distanciándose de la realidad social. La universidad tiene la obligación de ver y hacer ver. Por eso la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid y la Facultad de Educación de Palencia tuvieron la iniciativa de solicitar la concesión de honoris causa para esta universidad para la doctora Marina Subirats Martori, en cuya persona concurran indudables méritos académicos junto con otros derivados de distintos cargos políticos que a lo largo de su trayectoria ha ido desempeñando. La razón de esta propuesta por parte de la Cátedra y de la Facultad de Educación no era otra que lo destacado de las aportaciones de doña Marina Subirats al ámbito de la sociología de la educación y la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito educativo. Marina Subirats nació en Barcelona en el año 1943. Estudió educación primaria en la Escuela del Mar, una escuela innovadora cuyo lema era aprender a pensar, a sentir y a amar, y que dejaría en ella un hondo recuerdo y unos valores que le ayudarían a repensar la educación en su trayectoria profesional y posterior. Más tarde realizó el bachillerato en el Instituto Jean Maragall de esta ciudad. Tras licenciarse en Filosofía y Letras en la especialidad de Filosofía en el año 65 por la Universidad de Barcelona, amplía sus estudios en la Escuela de Altos Estudios de París, donde recibe el diploma de profundización en Ciencias Sociales, concretamente en Sociología, estudios que no había entonces en España. Y en el año 1974 se doctora en Filosofía y Letras en la especialidad de Filosofía en la Universidad de Barcelona. Su trayectoria investigadora se ha desarrollado fundamentalmente entre París y Barcelona. En la primera ciudad, en el Instituto de Planificación y Urbanismo de la región de París,
el laboratorio industrial adscrito a la Escuela Práctica de Altos Estudios, dirigido por el reconocido sociólogo Alain Touraine, y el Centro de Estudios de Movimientos Sociales, mientras que en Barcelona desarrolló su labor investigadora en la Fundación Jaume Bofill, el ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Estudios Metropolitanos, donde trabajó sobre la encuesta metropolitana de Barcelona. Como profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha desempeñado tareas docentes de investigación y gestión, logrando una cátedra de Sociología en el año 1992, que ocupó hasta 2006. Este año se jubiló, siendo actualmente catedrática emérita de Sociología en esta universidad. Igualmente, la Universidad Autónoma de Barcelona ha ocupado cargos de gestión como el de vicedecana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. En sus investigaciones, insisto, hay que destacar la línea de Sociología de la Educación. Además de su labor académica, Marina Subirás ha tenido importantes responsabilidades políticas, nacionales y municipales, vinculadas al desarrollo de políticas educativas y de igualdad entre mujeres y hombres, siendo vocal del Consejo Rector del Instituto de la Mujer como asesora para cuestiones educativas entre los años 85 y 1993. Responsable del Grupo de Trabajo sobre Mujer en el Consejo de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona en 2 periodos entre 1988 y 1993. Y finalmente ocupó el cargo de directora del Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales entre 1993 y 1996. Me voy a detener en este momento, porque justamente en los años 1994 y 96, entre esos años, el entonces Seminario Universitario de Educación No Sexista, surgido en la que se denominó Escuela Universitaria de Educación de Palencia, antecesora de nuestra facultad, en ese seminario participábamos en un proyecto de la Comisión Europea junto con Portugal y otros países del sur de Europa. El proyecto, que llevaría por título Hacia una pedagogía de la igualdad, dio origen a 2 encuentros transnacionales, uno de ellos en Lisboa y otro en Palencia, en el que participaron docentes portugueses y españoles fundamentalmente. Tengo que recordar, en este caso, la colaboración y la especial implicación de Marina Subirás cuando desde este rincón del mapa castellano, que es Palencia, le propusimos participar en la Universidad de Verano, que se desarrolló en julio de 1994 en Lisboa. En las actas de esa primera Universidad de Verano se recogen sus palabras, que son clarificadoras del porqué de su propuesta y por qué estamos aquí en este acto. Decía en su intervención en aquel momento: para mí tiene mucho interés que un tema como el de la igualdad de oportunidades en la educación haya penetrado ya suficientemente en el mundo universitario y en el mundo de la educación como para convertirse en tema fundamental de una universidad de verano. Por otra parte, cabe destacar que su labor en el periodo de 3 años que ocupó durante el que ocupó la dirección del Instituto de la Mujer fue clave para consolidar las investigaciones sobre las mujeres y de género en la Universidad Española, ya que las ayudas a esta línea de investigación se incorporaron al Plan Nacional I+D+I como una acción estratégica para la igualdad, dotando así no solo de recursos, sino de legitimidad académica este tipo de investigaciones. En el ámbito municipal cabe destacar la tarea desempeñada como concejala de Educación en el Ayuntamiento de Barcelona entre 1999 y 2006, teniente alcalde del mismo entre 2003 y 2006. Y en la actualidad ostenta el cargo de presidenta del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Barcelona. Como directora del Instituto de la Mujer, formó también parte de organismos internacionales como el Comité Consultivo para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en la Comisión de Comunidades Europeas, del que fue presidenta en el año 1995, del Comité Europeo para la Igualdad del Consejo de Europa y fue también miembro de la Comisión Nacional de la UNESCO. Participó igualmente en las reuniones previas en las Naciones Unidas y en la Unión Europea, preparatorias para la 4ª Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Beijing en el año 1995, siendo coordinadora de la delegación española durante la presidencia española de esta 4ª Conferencia de la Mujer, organizada por las Naciones Unidas en el 95. Cabe destacar que, entre otras responsabilidades académicas y políticas, Marina Subirás ha sido también miembro del Consejo Escolar del Estado entre el año 5 y el 12, 2005-2012, vicepresidenta de la Federación Española de Sociología entre 2007 y 2010, evaluadora para la selección de proyectos de investigación en el Consejo de Investigación de la Unión Europea en Bruselas entre 2009 y 2011, evaluadora para la selección de candidaturas de los puestos del Instituto Universitario de Francia a lo largo de 3 años entre el 12 y el 14. En lo que se refiere a la producción académica, Marina Subirás
Es autora de 155 publicaciones recogidas en libros, capítulos de libros y artículos de tipos especializados. La mayor parte de ellas de obligada referencia en el ámbito de la sociología de la educación y concretamente en el ámbito de la coeducación, como es el famoso libro Rosa y Azul, la transmisión de los géneros en la escuela mixta, del que es coautora junto con Cristina Brulet. Esta obra recogía los resultados de una investigación que buscaba desentrañar algunos de los mecanismos ocultos que inciden en la formación de la personalidad femenina y masculino. Y el texto se ha convertido en referencia a la que es necesario remitirse aún en la actualidad, cuando se habla de coeducación, a pesar de haber sido publicada por primera vez en el año 88. Otros títulos de su producción que pueden destacarse son Sociología de la Educación, en Giner y Moreno, Sociología en España, publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Balones fuera, reconstruir los espacios para la coeducación, Mujeres y hombres, un amor imposible, del que es autora junto con Manuel Castel, bueno, el anterior no he citado que era realizado conjuntamente con Amparo Tomé, que nos acompaña. Y en el 2013 publicó, entre otras obras, un libro que es referente también en el ámbito de la coeducación, que es Forjar un hombre y moldear una mujer, que he de decir que yo uso mucho en mis clases. Y más recientemente, el pasado 2017, Coeducación, apuesta por la libertad. La alta calidad de su labor docente e investigadora ha quedado también patente en las numerosas conferencias e intervenciones impartidas tanto en instituciones y entidades de ámbito nacional como internacional. Por sus investigaciones y su labor en favor de la coeducación, ha recibido también numerosas distinciones y premios, entre las que cabe destacar la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña, recibida en el 2006, el Premio de Sociología Catalana, concedido en el 11 por el Instituto de Estudios Catalanes y la Asociación Catalana de Sociología y el Colegio de Politólogos y Sociólogos, el Premio Nacional Mestre 68, que es en reconocimiento a la tarea desarrollada en el mundo de la educación en Girona en el año 2014, o el Premio Aspasia en el año 2016, concedido por DIPRAS. La trayectoria de Marina Subirás es una buena muestra de lo que afirma en pleno siglo XX Fuencisla Clemares, directora general de Google en España y Portugal, que recuerda mucho a esas palabras con las que habría más de Christine de Pisan. Dice Fuencisla Clemares, y si no encuentras mujeres, las buscas, y cuando las buscas terminas encontrando. Por todo lo expuesto, solicito se proceda a investir a la excelentísima señora doña Marina Subirás Martori como doctora honoris causa por esta universidad. Muchas gracias. Se va a proceder a la investidura solemne como doctora honoris causa de la excelentísima señora doctora doña Marina Subirats Martori. Acercaos por el claustro de la Universidad de Valladolid, a propuesta de la Facultad de Educación de Palencia y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrada doctora honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida por las leyes del reino, os entrego dicho título y se os impone como símbolo el birrete laureado, venerado distintivo del Alto Magisterio Español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestra madrina os entregará los demás atributos de dicho nombramiento. Recibid el libro de la ciencia que os cumple cultivar y difundir con el fin que sea para vosotros significación de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros predecesores.
Recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Invito a la nueva doctora honoris causa a prestar juramento. Yo, Marina Subirats Martori, juro procurar y defender el honor, la reverencia, el provecho, la libertad y la excelencia de esta alma universidad, con todas mis fuerzas mientras viva. También juro cuidar de cualquier otro modo, pública o privadamente, el honor y la conveniencia de dicha universidad, así como de sus doctores y maestros, presentes, ausentes y futuros, en todas partes, ya permanezca en esta universidad, ya en cualquier otro lugar, y aun elevado a cualquier dignidad, por alta que fuere. Cumpliré con el mayor ahínco y empeño todos y cada uno de estos extremos y, en caso de que fuera requerido, prodigaré a todos ellos, con todas mis fuerzas, favor, auxilio, patrocinio y consejo. Os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid, con todos los honores y privilegios de que puedan gozar los demás doctores de dicha universidad, y en señal de la paz y cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio científico, os abrazo y ruego abracéis a los doctores del claustro universitario aquí presentes. La doctora Marina Subirats Martori tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este claustro. Magnífico rector de la Universidad de Valladolid, magnífica y querida rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, señores y señoras claustrales del claustro universitario, excelentísimas autoridades, estimados amigos y amigas. Voy a hablarles de un tema que me ha apasionado y en el que llevo 40 años trabajando, el largo trayecto hacia la igualdad de hombres y mujeres en la educación en España. Antes de hacerlo, sin embargo, quiero que mis primeras palabras expresen mi profundo agradecimiento por la concesión del doctorado honoris causa que habéis tenido a bien otorgarme y por esa preciosa ceremonia en esta hermosísima ciudad, en la que me siento como si reviviera un fragmento de la historia pasada. Para una catalana, León y Castilla tienen resonancias nobles y antiguas, todavía visibles en las piedras, en los soberbios edificios, en la cadencia de la lengua. Déjenme decirlo, porque cuando se habita un lugar, todo adquiere un sentido cotidiano y a menudo
es la mirada foránea la que puede desvelarnos aspectos de nuestra realidad sobre los que pasamos sin sentir. De modo que este doctorado honoris causa, el primero que recibo, me resulta doblemente querido al proceder de una universidad con la que he tenido poca relación a lo largo de mi vida, pero que me recuerda aquellos versos de Unamuno en que habla de los viejos saberes remotos impartidos por las universidades, aunque por supuesto él se refería a Salamanca, y por lo tanto me conecta con lo que ha sido mi propia historia, tan vinculada al mundo universitario. Gracias, muchas gracias por este inesperado regalo. Y quiero subrayar mi agradecimiento muy, muy especial a la doctora María Teresa Lario, mi valedora en este trance, y con ella a todas las compañeras y compañeros que desde esta universidad impulsan cambios que considero indispensables para que las mujeres sigamos avanzando en el conocimiento y logremos alcanzar el lugar que, como la mitad de la humanidad que somos, nos corresponde en el mundo, al que tenemos tanto que aportar. Miren ustedes, yo soy producto de la educación, de la escolar primero, como se ha dicho, de la universitaria más tarde. Entré en el mundo educativo a los 2 años y me aparté de él por primera vez a los 51, pero solo para regresar a él en diversas ocasiones. Y estas circunstancias han marcado no solo mi trabajo, sino también mi vida. Aunque inicialmente estudié filosofía, muy pronto me decanté por la sociología, una disciplina entonces prohibida en España. Por ello me trasladé a París. Allí me convertí en socióloga e investigadora. Adquirí una formación y sobre todo un punto de vista que estoy convencida que es lo que caracteriza la construcción de la profesionalidad. Tuve grandes maestros como Turén y Bourdieu. Este último especialmente marcó mi proyecto investigador, dado que ha sido uno de los sociólogos que en mayor medida ha desentrañado los mecanismos educativos y sus complejos recovecos, algo que me pareció fascinante. Descubrí así que el sistema educativo, ideado teóricamente para procurar la igualdad de oportunidades, contiene, de modo oculto, mecanismos que llevan a la reproducción de las jerarquías existentes, solo que ahora legitimadas por títulos académicos que aparecen como garantía indiscutible del distinto valor de las aportaciones de cada individuo al conjunto de la sociedad. Y al mismo tiempo, la necesidad absoluta que tenemos de educación, de aumentarla, de multiplicarla, como mecanismo casi único de progreso hacia la igualdad y de mejora de la sociedad. De regreso a España, y ya como profesora universitaria, introduje en Barcelona la enseñanza de la sociología de la educación, apenas existente en nuestro país a principios de los 70, y realicé investigaciones diversas sobre el sistema educativo, como nos ha recordado ahora la doctora Lario. De modo que cuando en 1976 se produjo el estallido del feminismo y nos dimos cuenta de lo poco que sabíamos las mujeres españolas de nuestra propia historia y de las causas que nos habían conducido hasta unos niveles educativos tan escasos, inmediatamente me puse al trabajo. ¿Qué había pasado con las mujeres? ¿Por qué teníamos una tan alta tasa de analfabetismo todavía? ¿Por qué no había científicas reconocidas, ni políticas, ni mujeres notables prácticamente en ninguno de los ámbitos del saber y de la vida pública? Si no aceptábamos el principio banal de que las mujeres no estamos dotadas para el conocimiento, si pensábamos que fueron las circunstancias históricas las que nos llevaron a esta situación, ¿cómo podíamos cambiarla para ver hasta dónde somos capaces de llegar una vez eliminados los obstáculos que nos han ido frenando? Así empezó mi trabajo sobre lo que hemos llamado coeducación, utilizando un término que ya había sido empleado en el primer tercio del siglo XX por parte del profesorado, que vio claramente la necesidad de elevar el nivel educativo femenino, unificando las escuelas y las enseñanzas de varones y mujeres. A finales de los 70, esta unificación se había producido ya. Después del largo periodo de segregación escolar surgida de las primeras leyes franquistas sobre la educación,
En 1970 se hizo patente la necesidad de reorganizar el sistema educativo español, ya incapaz de responder a las necesidades de un sistema productivo que estaba entrando en una nueva etapa de crecimiento y desarrollo. La Ley General de Educación de 1970 significó en este aspecto un paso importantísimo en la reconstrucción y modernización del sistema educativo y en la implantación de un sistema de escuela mixta en el que niñas y niños concurrían ya a los mismos centros y compartían el mismo currículo. El avance de las mujeres en el ámbito educativo fue rápido a partir de 1970. Durante el curso 76-77, por primera vez en la historia, el porcentaje de chicas matriculadas en BUP y COU alcanzó el 50% del total del alumnado. Y en el 82-83 había alcanzado ya el porcentaje del 53,9%. A partir de esta fecha se mantendrá la mayor participación femenina en el bachillerato, con oscilaciones que se mueven en torno a este último porcentaje. La superioridad numérica de las mujeres en los estudios universitarios se producirá igualmente, pero con un retraso de algo más de una década. Todavía en 1975, la inferioridad numérica de las mujeres en los estudios universitarios era muy notoria. Las alumnas matriculadas eran tan solo del 36,7% del total del alumnado universitario. Infrarrepresentación en las escuelas técnicas superiores, en las que constituían únicamente el 5,4% del total de la matrícula. Pero de nuevo, el salto fue sorprendente. En los últimos años de la década de los 80, la matrícula universitaria oscila en torno al 50% de alumnado de cada sexo, con diferencias muy notables entre las matrículas en facultades y en las escuelas técnicas superiores, en las que todavía hoy no se ha alcanzado la paridad. Sin embargo, los porcentajes de alumnas que terminaron estudios fue, de modo creciente, superior a los porcentajes de alumnos que terminaban, lo cual pone de relieve que las mujeres tienen menos abandono escolar y que, en promedio, realizan sus estudios superiores en menos tiempo del que emplean los hombres. Hay tres ámbitos que han sido especialmente renuentes a la consecución de la paridad. El ya citado, de las escuelas técnicas superiores, especialmente en algunas ingenierías. El de la formación profesional, que sigue siendo considerada como fundamentalmente masculina, con algunas especialidades en las que ocurre lo contrario, es decir, que hay una gran mayoría de mujeres. Y el nivel más alto de los estudios superiores, el doctorado. Los porcentajes de doctoras egresadas cada curso han seguido durante muchos años siendo muy inferiores a los de los doctores. Únicamente en los últimos años han tendido a igualarse las proporciones, con una cierta oscilación en torno al 50%. Así, por ejemplo, en el último curso, en el 2016-2017, las doctoras constituyeron el 49,66% del total de nuevos doctores en España, pero su progresión ha sido mucho más lenta que en las licenciaturas. Ante estos grandes avances en la educación femenina, cabe preguntarse si el sistema educativo ha dejado de ser discriminatorio para las mujeres. De hecho, ya desde la mitad de los años 70 surge esta pregunta. ¿Es la escolarización mixta capaz de borrar todo tipo de discriminación educativa entre los sexos? ¿Confiere efectivamente igualdad de oportunidades a hombres y mujeres? Muy rápidamente nos dimos cuenta de que la respuesta era negativa. Aún hoy, en el nivel educativo superior de las mujeres españolas, sus niveles medios de remuneración son inferiores a los masculinos y su presencia en puestos directivos de la sociedad, ya se trate de puestos políticos, económicos, científicos o artísticos, es también inferior. Reconociendo ampliamente el gran éxito de la escolarización mixta, es evidente que siguen existiendo elementos discriminatorios que ya no son de carácter legal, ni siquiera consciente, pero que siguen ejerciendo un efecto de jerarquización entre los sexos que veremos reproducido en todos los ámbitos de la sociedad y en el que forzosamente interviene
la educación formal y no formal. Este era el estado de la cuestión a finales de los años 70. Una pregunta que se formularon diversas autoras en el mundo, autoras que lanzaron las primeras pistas de por dónde había que investigar. Una de las primeras fue una italiana, Elena Belotti, con su libro A favor de las niñas. Las feministas académicas italianas fueron en aquellos años enormemente creativas. También algunas autoras inglesas como Madeleine Arnott, Valerie Bokerdine, Gaby Weiner, entre muchas otras, escribieron interesantísimos análisis sobre la escolarización diferencial de chicos y chicas. Y pronto llegaron las autoras norteamericanas y las australianas, con la muy prolífica Diane Spender, cuyos análisis sobre el lenguaje fueron de extraordinaria importancia para comprender lo que significa la ocultación de las mujeres a través del masculino pretendidamente universal y para desvelar lo que se esconde tras las diversas formas del lenguaje usadas por mujeres o por hombres. Estos avances en el análisis de la situación de las mujeres fueron posibles gracias a un concepto clave, el concepto de género, especialmente usado en el binomio sexo-género. Introducir esta distinción fue fundamental para pensar algo básico, la posibilidad del cambio. Por una razón, mientras las diferencias entre los hombres y las mujeres se han presentado como emanadas de una distinta naturaleza creada por Dios, la feminidad y la masculinidad se convierten en una esencia, en algo que no admite cambios, porque se deriva de la naturaleza y, en último término, del diseño divino. Este punto de vista ha permitido, durante milenios, condenar todo intento de las mujeres de salir de sus papeles tradicionales y acercarse al conocimiento. Se consideraba algo impropio, que no estaba en su naturaleza. A mitad del siglo XX, ya Simone de Beauvoir impugna esta creencia cuando mantiene que una mujer no nace, se hace. La dualidad entre naturaleza y cultura en la construcción de la feminidad queda patente. Pero no existe aún un concepto que nos permita una separación analítica entre ambas partes. Habrá que esperar unos 25 años para que tal concepto surja y se divulgue, porque finalmente existe la posibilidad de mostrar que no es o no solamente la naturaleza de las mujeres lo que las hace actuar de cierto modo, sino que es en gran parte una cultura transmitida en cada sociedad que inculca desde el nacimiento unas formas de comportamiento que acaban siendo interiorizadas e indistinguibles de los rasgos naturales, pero que, si se produce un cambio cultural, producirá también un distinto tipo de mujer. No voy a entrar aquí en el debate naturaleza-cultura, que ha sido y sigue siendo uno de los grandes debates que se han producido en torno al feminismo, manejado a menudo como baluarte de resistencia contra los cambios de las mujeres, porque efectivamente, si se sigue pensando que el ser mujer deriva de unas características marcadas por la naturaleza, las propuestas de cambio se presentan entonces como intentos de desnaturalizar y son fácilmente impugnables. En la vida real no podemos separar naturaleza de cultura. La gran mayoría de los seres humanos nacemos en el seno de una cultura que cuenta con modelos de género que son transmitidos desde el momento del nacimiento, como lo son las lenguas. De modo que el propio desarrollo de una persona queda marcado y encajado dentro de tales modelos culturales. O, dicho de otra manera, estos se naturalizan, se convierten en formas de ser y actuar que moldean al individuo. Y por ello decimos que los rasgos culturales son, a nivel individual, indistinguibles de los rasgos naturales. Ahora bien, sabemos que unos y otros existen y coexisten en nuestras formas de ser y de actuar. ¿Cuál es su peso relativo? ¿Sus determinaciones mutuas? Es lo que todavía desconocemos. Nos acercamos a descubrirlo, pero queda mucho por indagar para poder establecer con precisión las implicaciones del binomio naturaleza-sociedad en la determinación genérica de las personas. De modo que mi opción en esta etapa es la siguiente.
Cuando la sociedad sea igualitaria respecto de los sexos, es decir, cuando desaparezcan los géneros, entonces sabremos cuál es la aportación de cada uno de los dos factores, puesto que pervivirá la diferencia sexual y podremos medir su impacto. Hoy por hoy, la transmisión de los géneros y los estereotipos que los acompañan es tan importante que podemos hacer la hipótesis de que son en gran parte determinantes en relación a la diferencia de comportamientos y aptitudes que observamos entre hombres y mujeres. Volviendo a la educación. A partir de la década de los 80 se intensificó en España el trabajo coeducativo. No en términos institucionales, desde luego, pero sí por parte de muchas maestras y profesoras que al descubrir el feminismo y con él muchos de los rasgos androcéntricos de la cultura, comenzaron a preguntarse si la escuela mixta era realmente igualitaria y si no era así, en qué aspectos continuaba siendo discriminatoria. Conecté muy pronto con algunos de estos grupos. Recuerdo, por ejemplo, el MECEP de Granada o el Colectivo a Favor de las Niñas de Madrid, entre otros. También algunas investigadoras comenzaron a trabajar para entender qué estaba sucediendo en el sistema educativo español si lo colocábamos bajo la lupa feminista. Entre ellas quiero mencionar a María José Urruzola y a Olga Quiñones, dos mujeres que ya no están entre nosotros, pero que aportaron su inteligencia y su esfuerzo en esta primera etapa del análisis y las propuestas de cambio educativo. Fueron años de grandes descubrimientos, de grandes complicidades. Comenzamos, unas y otras, a desmenuzar los mecanismos ocultos de la transmisión de los géneros en el sistema educativo español. Entró a la luz en la famosa caja negra escolar. Algunos de sus secretos mejor guardados, ignorados incluso por el profesorado que actúa como transmisor, comenzaron a desvelarse. Se analizó el grado de atención prestado por el profesorado a los niños y a las niñas a partir de la medida de sus interacciones verbales, y el resultado fue comprobar que las niñas recibían globalmente un 26% menos de atención que los niños, y ello no solo en las interacciones destinadas a controlar su comportamiento, sino también en las destinadas a guiar su trabajo escolar. Se analizaron los movimientos de niños y niñas en las aulas y en los patios, y pudimos observar cómo los niños son estimulados a moverse y a adquirir el dominio del espacio, mientras las niñas son condicionadas para estar tranquilas y quietas, sintiéndose débiles y frágiles. Se analizaron los cuentos infantiles, los libros de texto, el material escolar, y todos ellos mostraron la visión androcéntrica desde la que habían sido construidos, con el constante protagonismo masculino y la mención siempre secundaria y sometida de las mujeres, a veces su total omisión. Se analizó el lenguaje y las trampas de un masculino supuestamente universal que invisibiliza a las mujeres hasta tornarlas no solo irrelevantes, sino prácticamente inexistentes, impidiendo a las niñas proyectarse en roles públicos a través de ejemplos de mujeres que hayan actuado más allá de sus roles de madre-esposas. Se analizó la composición de los currícula, la distribución del poder en los centros educativos, los roles asumidos por profesores y profesoras en ellos, la utilización de las niñas como apoyo en el manejo de los niños que inconscientemente realiza el profesorado. Y un largo etcétera, en el que no voy a entrar en detalle para no cansarles, pero que ya es perfectamente asequible a partir de los diversos estudios que se han ido generando en estos años, mostrando siempre la repetición de las mismas pautas androcéntricas y discriminatorias. Y así fueron apareciendo las formas ocultas de transmisión de los géneros. En los primeros años, las investigaciones se centraron fundamentalmente en las formas de transmisión del género femenino, porque la evidencia mostraba que los aspectos discriminatorios eran negativos para las mujeres. Sin embargo, pronto se planteó una contradicción. Si el sistema educativo discrimina a las niñas y a las mujeres, si las ignora y las relega al papel del segundo sexo, ¿cómo es posible que en promedio alcancen mejores notas, tengan menos fracaso escolar y se haya producido una extraordinaria progresión en sus estudios superiores?
Efectivamente, se trata de una incongruencia desde el punto de vista sociológico. Y ello nos llevó a plantear, ¿acaso entonces no es discriminatoria la escuela mixta? O, al contrario de lo que imaginamos, ¿perjudica a los chicos, puesto que muestran mayores tasas de fracaso escolar? Estas preguntas nos condujeron a centrarnos más directamente en los modelos de género que se transmiten no solo en la educación, sino en todo el entorno en el que crecen chicos y chicas y con los que están en continua interacción. Todo indica que en relación al currículum oficial y las materias educativas, las chicas han sido capaces de igualar y superar a los chicos, incluso en condiciones que culturalmente les son adversas. Y sin embargo, luego siguen ocupando una posición subordinada en el empleo, en la política, en el ámbito público, como hemos visto, e incluso en muchos aspectos del privado, como muestran los datos relativos a violencia de género. Entonces, ¿cuáles son las características diferenciales del currículum oculto que se transmiten a los chicos y a las chicas y cuáles las consecuencias que entrañan en relación a sus objetivos y formas de actuación? En esta etapa, mi investigación sobre los géneros cambió algo el enfoque utilizado en los primeros años. No se trata ya solo de entender la dinámica del género femenino, su evolución y transmisión, sino también la del género masculino, menos estudiado, precisamente porque se presenta como paradigma de lo humano. En realidad no es así. Por razones probablemente de necesidad histórica, en las que no podemos entrar aquí, sabemos que en un cierto momento del pasado, probablemente en la Grecia preclásica, se produce una división sexual del trabajo entre hombres y mujeres, división del trabajo que, como ocurre con la gran mayoría de ellas, no es solo de carácter técnico, sino que implica también una jerarquía. En sociedades de gran precariedad, los hombres asumen básicamente las tareas de ataque y defensa y las mujeres las tareas de cuidado. Es una división técnica, por supuesto, pero a su vez implicará una división social y dará lugar a perfiles de género muy diferenciados, que veremos desplegarse de mil maneras a lo largo de la historia y las distintas sociedades, pero que conservará unos elementos centrales de diferenciación que todavía son perceptibles. Dicho muy esquemáticamente, el elemento central del género masculino es la asunción del papel de guerrero. El del género femenino es el de cuidadora, con los miles de matices que queramos añadir. Este eje de construcción genérica, con todo lo que supone, se mantiene aún y es perfectamente visible a través de la transmisión que se hace a niños y a niñas. En las múltiples observaciones que en estos años hemos llevado a cabo con mi grupo de investigación en guarderías, escuelas e institutos, podemos afirmar que desde que tienen cierta capacidad de expresión verbal autónoma, niñas y niños distinguen su género y el de sus compañeros y compañeras. Y digo su género, porque la identificación no parte, para ellos y ellas, de la observación de la diferencia anatómica, sino de la diferenciación introducida por la cultura, el lenguaje, la forma de llevar el pelo, los vestidos, los colores, los juguetes. La identidad genérica es previa en nuestra sociedad a la identidad sexual, probablemente a diferencia de otras culturas en las que la diferencia sexual era más visible. Y en cualquier caso, es una identidad que se adquiere junto a los otros elementos culturales básicos, por lo tanto, fundantes de la personalidad y del comportamiento posterior. Pero no solo la identidad genérica es adquirida en los primeros años de la vida, también la jerarquía de los géneros se adquiere rápidamente. Entre 3 y 4 años se hace explícita a través, por ejemplo, del pleno rechazo de muchos niños a los juguetes o los vestidos que ya son clasificados como de niña, y que no solo les parecen inadecuados para ellos, sino incluso ofensivo el que alguien se los proponga, puesto que intuyen que rebaja su condición de varón. Así pues, tenemos una doble repercusión de la transmisión de los géneros a las niñas y niños. Una primera estriba en la delimitación de aquello que es correcto hacer, desear y pensar según se sea varón o mujer. Es decir, unos límites muy duros que desde el nacimiento marcan a cada criatura por donde debe discurrir su desarrollo humano. Estos límites actúan tanto sobre el niño como sobre la niña,
Más aún, en la medida en que el género femenino se ha abierto y ha evolucionado en los últimos años, las posibilidades de las niñas son ahora más amplias y flexibles que las de los niños. Pero hay un segundo elemento introducido por el género: la superior valoración de lo masculino sobre lo femenino, el predominio del varón, del que se desprende el carácter androcéntrico de la cultura y toda la construcción social. Esta posición desigual de los géneros es la que explica que las mujeres estemos interesadas en el cambio y los varones mucho menos, más aún que sean resistentes a él. Y explica al mismo tiempo que el movimiento que intenta liberar a las personas de las limitaciones impuestas por el género haya surgido en forma de feminismo y no de un movimiento más general que incluya a hombres y mujeres. Solo muy recientemente algunos hombres van comprendiendo la capacidad liberadora del feminismo también para los varones y van trabajando en esta dirección, analizando la masculinidad y los problemas que comporta, siguiendo en este punto la estela de las feministas. ¿Y por qué razón surgió la necesidad de romper con los géneros y está alcanzando en este momento histórico una potencia nunca vista anteriormente? Desde mi punto de vista, los géneros heredados del pasado, es decir, los modelos de feminidad y masculinidad construidos a lo largo de milenios, son hoy, en unas sociedades que cambian muy rápidamente, obsoletos y aún más, perjudiciales. Perjudiciales porque, al no corresponder ya a los modos de vida que los forjaron, constituyen límites al desarrollo de un conjunto de capacidades que van siendo cada vez más necesarias en nuestra forma de vida. Y ello tiene consecuencias que apenas percibimos, pero que pueden llegar a ser terribles para muchas personas. Consecuencias que serían evitables si fuéramos capaces de modificar los géneros tradicionales y de cortar esta transmisión que hacemos a través de toda la sociedad y muy especialmente a través de la educación en todas sus modalidades. No puedo extenderme aquí sobre los múltiples efectos negativos de los géneros actuales. Utilizaré solo el aspecto que me parece más relevante y que afecta especialmente al género masculino. Hace años comencé a analizar las razones por las que la esperanza de vida de las mujeres es superior en esta etapa histórica a la de los hombres, en casi todos los países del mundo. También en el nuestro, por supuesto. Se trata de un hecho sorprendente desde el punto de vista sociológico, puesto que en general los grupos dominantes viven mucho más tiempo que los dominados, dado que sus condiciones de vida son mejores. ¿Por qué razón entonces se invierte esta relación en las sociedades actuales respecto a varones y mujeres? He seguido la evolución de las causas de mortalidad por edades, con especial atención a lo que se denomina causas externas, es decir, causas que no son atribuibles a enfermedades. Los datos son extremadamente interesantes. En España, por ejemplo, comienzan a morir más niños que niñas a partir de los 3 años. Y esta pauta se mantiene hasta los 75, momento en que se invierte porque ya muchos hombres han muerto. Algún día también morimos las mujeres. Las edades de máxima distancia entre los sexos en relación al número de muertes que se producen son las que van de los 15 a los 30 años aproximadamente, con unos máximos situados en torno a los 20-25, momento en que llegan a morir 3 hombres por cada mujer de esta edad, con predominio siempre de las muertes por causas externas. Analizando estas causas, queda claro que se trata de muertes debidas a haber incurrido en riesgos innecesarios. Hacia el año 2000, la causa más frecuente era la de los accidentes de tráfico. En 2016, el último año del que existen datos fiables, disminuyeron enormemente los accidentes de tráfico y, en general, las muertes por causas externas entre los hombres, pero aumentaron los suicidios hasta ser la primera causa. ¿Qué ocurre? La preparación del guerrero destinado a héroe, capaz de superar los miedos y arrostrar todos los peligros, implica una necesidad de demostración que puede resolverse lanzándose locamente a la carrera o, cuando se produce el fracaso, por ejemplo en el ámbito profesional,
tan desfavorable en este momento a las personas jóvenes, a la muerte por imposibilidad de asumir este fracaso, puesto que rompe la propia imagen del yo triunfante. En cuanto al género femenino, su carácter obsoleto no propicia la muerte, pero sí una serie de problemas graves para las mujeres. En relación a la muerte, ocurre más bien lo contrario. Es la adopción de comportamientos tradicionalmente masculinos la que tiende a aumentar el número de muertes de mujeres por las llamadas causas externas, aunque siguen siendo muy inferiores a las muertes masculinas. Y también probablemente en el ámbito de las enfermedades, como sabemos por los aumentos de cáncer de pulmón debidos al tabaco, entre otras cosas. Lo que confirma que el estilo de vida considerado característico de los hombres es menos saludable que el considerado tradicionalmente propio de las mujeres en las sociedades contemporáneas. Pero los problemas derivados de la adquisición del género femenino no están tanto relacionados con la muerte como con la sobrecarga de trabajo, la inseguridad y baja autoestima, la pérdida o no desarrollo del talento femenino, el sometimiento a malos tratos y violencia machista, y la adopción de formas de vida centradas en la conversión personal en objeto sexual, que en la mayoría de los casos tiene gravísimas consecuencias sobre la autonomía personal y el trayecto vital de tantas mujeres. De todo ello hay pruebas empíricas suficientemente contrastadas que no evocaré aquí para no alargarme. Por ello, mi propuesta es que debemos realizar un cambio radical respecto de los modelos de hombre y mujer que transmitimos a las nuevas generaciones. Un cambio que estriba en la paulatina desaparición de los géneros, es decir, de la existencia de dos modelos diferenciados atribuidos a cada uno de los sexos desde el nacimiento. Atención, estoy refiriéndome a la desaparición de los géneros, no de los sexos, por supuesto. Es decir, la diferencia sexual seguirá existiendo y no veo ninguna razón por la que debiera desaparecer. Es más, veo muchas razones para mantenerla, siempre y cuando no implique una valoración desigual de alguno de los dos sexos. Sin embargo, la desaparición de los géneros puede tener enormes ventajas y, de hecho, podemos observar hoy ya muchos signos que muestran la existencia de esta tendencia en la propia sociedad, probablemente porque ha dejado de tener sentido la división sexual del trabajo que dio origen a la existencia de géneros diferenciados. La desaparición de los géneros puede implicar, entre otras cosas, la resolución de los problemas que hoy se presentan ya frecuentemente en nuestra sociedad. Por ejemplo, los casos de niños y niñas transgénero, es decir, de criaturas que no se reconocen en el género que les ha sido atribuido en función de su sexo y que en este momento nadie sabe muy bien cómo tratar, dado el afán clasificatorio que implica la actual tipología genérica. La desaparición de los géneros es sin duda un reto interesante, pero asumible en una sociedad tan cambiante como la nuestra. Y de hecho, algunas teóricas como Judith Butler se han adentrado en este tema desde hace ya algunos años. Es evidente, sin embargo, que implica también la necesidad de otras transformaciones y apunta a la posibilidad de innumerables resistencias. Entre las transformaciones que podemos considerar indispensables hay una fundamental. La desaparición de los géneros exige una transformación paralela consistente en la construcción de una cultura andrógina, una cultura que valore por igual las pautas, características y comportamientos que anteriormente fueron considerados propios de cada uno de los géneros. En efecto, la mayoría de las tareas atribuidas a cada género son indispensables para la vida, tanto la defensa y producción, que se consideraban propias del género masculino, como el cuidado y la empatía, que se consideraban propias del género femenino. Eliminar uno de estos dos modelos de vida sería no solo una gran mutilación de las capacidades humanas, sino también una pérdida irreparable de nuestra propia naturaleza, que podría saldarse en un fracaso monstruoso. Los perfiles y tareas de ambos géneros son necesarios para la continuidad y progreso de la vida humana. Por ello, una nueva cultura debe estar basada en la suma y la valoración de ambos. El peligro actual consiste en el hecho que, dado que uno de los géneros es más valorado que el otro,
la igualdad de los sexos acabe resolviéndose por el abandono de todo lo que comprendía el género femenino, considerado inferior, algo que supondría, por ejemplo, una gran reducción de la natalidad, en la que ya estamos, pero que puede todavía ir a peor, o que quedará restringida por el momento a las nativas de países pobres, con pocos recursos, que de hecho hoy ya constituyen entre nosotros una reserva de cuerpos y energías para realizar a bajo precio las tareas tradicionalmente femeninas que van siendo abandonadas por las mujeres del primer mundo. Esta perspectiva es, en mi opinión, aterradora. Significa perder algunas de las posibilidades humanamente más valiosas para las personas y, por tanto, avanzar hacia la deshumanización. Y, sin embargo, no puede descartarse el que ello llegue a producirse. Construcción, por lo tanto, de una nueva cultura de carácter andrógino que reúna los perfiles de ambos géneros, pero los abra a todas las personas, sin clasificación sexual. Es decir, que amplíe los ámbitos de la libertad personal y universalice la posibilidad de actitudes y formas de vida que antes estaban reservadas a cada uno de los sexos. ¿Para que todos seamos iguales? No, todo lo contrario. Para que todos seamos diferentes, puesto que cada persona desarrollará en mayor o menor medida los rasgos que ahora son considerados propios de uno u otro género, pero para que al mismo tiempo desaparezcan las jerarquías en función de las características genéricas. Esta posibilidad puede parecer remota o incluso fantasiosa. En realidad existen hoy ya múltiples síntomas de que caminamos hacia este tipo de sociedad, síntomas como los que he citado: la evolución de los perfiles femeninos, la multiplicación de los casos de criaturas transgénero, el carácter cada vez más intercambiable de los géneros en el conjunto de tareas humanas que realizamos. Pero, por supuesto, siguen existiendo obstáculos derivados de la resistencia masculina a perder la posición de privilegio que la historia ha concedido a los hombres, por ejemplo. Resistencias bien conocidas y que explican muchos de los problemas actuales en las relaciones entre los sexos. Pero no nos avancemos excesivamente en las hipótesis de futuro. En una sociedad tan cambiante, las hipótesis que podemos emitir no suelen ser capaces de dar cuenta de los fenómenos que van surgiendo. La mundialización, que ha abierto el escenario de los cambios a todo el planeta, implica también la aparición de un gran número de consecuencias no previstas, de modo que nos aguarda un mundo cada vez más sorprendente. Quisiera terminar únicamente con una idea. La educación debe contribuir a los cambios apuntados, a la desaparición de los géneros y a la construcción de una cultura andrógina e igualitaria. El sistema educativo es el lugar en que de modo ordenado pueden pensarse y transmitirse las formas de ser y actuar, y por ello es el lugar que puede y debe ayudar a las jóvenes generaciones a dejar atrás unas formas de vida que fueron forjadas en etapas ya remotas de nuestra historia y prepararles para responder a los retos actuales. Y debe ayudar a abrir todas las posibilidades humanas, que es lo que está exigiendo la nueva sociedad que vamos creando. No olvidemos que no somos responsables de la cultura que nos fue legada y transmitida, pero sí somos responsables de aquella que construimos cotidianamente y que transmitimos y legamos a las generaciones futuras. Y en todo ello tiene especial relevancia el quehacer de las universidades. Universidades y escuelas que, como ha ocurrido en tantos momentos de nuestra historia, también ahora pueden ir por delante de los acontecimientos y las nuevas necesidades, innovando para ayudar a las nuevas generaciones a desarrollar toda su capacidad de ser en plenitud de condiciones y con la máxima igualdad y libertad. Muchas gracias por su atención.
aunque sea a costa de romper un poco la solemnidad del acto, creo que conviene quitarse el birrete por razones estrictamente humanitarias. Señora rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Barcelona, señora doctora Marina Subirats, señora defensora de la comunidad universitaria, señora secretaria general, vicerrectores, autoridades académicas, civiles y militares, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, amigas y amigos. Hoy reconocemos en Marina Subirats una larga trayectoria, casi toda una vida, podría decirse, dedicada a luchar por la igualdad. Una tarea en la que hace unos años recogió el testigo de algunas pioneras que la precedieron y en la que, con su ejemplo, ha movido a otras mujeres para continuar en la lucha, larga lucha, en pro de la igualdad. Hace pocos días, en una intervención a propósito de las universidades, recordaba la figura de Marie Sklodowska-Curie, que obtuvo con mucha dificultad la primera plaza de profesora en la Sorbona, 2 años después de haber recibido el Premio Nobel de Física, y que a pesar de recibir unos pocos años después un segundo Premio Nobel, en este caso de Química, jamás fue admitida en la Academia de Ciencias de Francia. No por otra cosa que por ser mujer, eso en primer lugar, pero también por ser extranjera, aunque casada y ya viuda de un francés y con hijas francesas, y también porque se le acusó de ser judía, aunque no era cierto. Todo ello en las primeras décadas del siglo XX, en el París de las vanguardias. También recordaba la figura más reciente de Joan Clark, que a pesar de haber superado brillantemente los exámenes de matemáticas en Cambridge, no recibió su título oficial, pues la Universidad de Cambridge no otorgó títulos oficiales a mujeres hasta 1948. Joan Clark trabajó durante la Segunda Guerra Mundial con el grupo de Alan Turing en Bletchley Park en el descifrado del código de la máquina Enigma usada por el ejército alemán en sus comunicaciones de guerra. La aportación de Joan Clark fue en la práctica tan importante o más que la de los demás miembros del equipo, todos masculinos. Pero ni la administración ni las costumbres de la época permitieron su reconocimiento como tal y tuvo que trabajar camuflada entre el equipo de mecanógrafas. El propio Alan Turing, genio de las matemáticas, fue objeto unos años después, por su condición de homosexual, de una persecución legal que le condujo a una temprana muerte en 1954. No se trata de hacer una lista de agravios, los cuales son, por desgracia, muy numerosos. Basten esos 2 ejemplos a los que se pueden unir los nombres de Henrietta Leavitt, descubridora, de hecho, pero no reconocida en su tiempo, de la relación entre la luminosidad y el periodo de oscilación de las cefeidas variables, que condujo a la ley de Hubble y a las estimaciones fiables de las dimensiones del universo. O la contribución de Rosalind Franklin a la determinación de la estructura del ADN, contribución que no fue reconocida hasta mucho después de su muerte. Ustedes me disculparán por el sesgo particular, ya que todas las mujeres que he citado se dedicaron a la ciencia. Estos ejemplos me resultan más conocidos, pero estoy seguro de que podrán aportarse ejemplos en prácticamente todas las áreas de conocimiento y la actividad humana. Afortunadamente, las universidades no son hoy en día como aquellas que he mencionado. Se ha recorrido sin duda mucho camino desde entonces, también en nuestro país y en nuestras universidades. La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres señala en su exposición de motivos que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en textos internacionales sobre derechos humanos, empezando por la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, dada en 1979, y los avances introducidos por conferencias mundiales monográficas como la de Nairobi de 1985 o de Beijing en 1995. En la Unión Europea la igualdad es un principio fundamental. El Tratado de Ámsterdam de 1999
incorpora la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades como un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros. En España, el artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo, en relación al artículo 9.2, estableciendo la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. A su vez, la LOMLOE destaca el papel de la universidad como transmisor esencial de valores y, además de otras cosas, establece en su disposición adicional 12ª que las universidades contarán entre sus estructuras de organización con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Los estatutos de la Universidad de Valladolid de 2003 reconocen como uno de los valores inspiradores de su actividad la promoción de la igualdad de género y de oportunidades. Para su desarrollo se creó en el año 2009 la Comisión de Igualdad de la Universidad de Valladolid, con la principal competencia de sentar las bases para promover la igualdad en nuestra universidad. Fruto de ese trabajo ha sido la puesta en marcha del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Valladolid, conjunto de medidas destinadas a implementar las políticas y estructuras de igualdad que contribuyan al logro de la igualdad efectiva y, por lo tanto, contribuyan a eliminar, reducir o evitar desigualdades y brechas de género existentes. No quiero dejar de mencionar que la Universidad de Valladolid fue pionera en la implantación de medidas para alcanzar la igualdad ya en el año 2002, año en que su Consejo de Gobierno aprobó un plan de igualdad en la Universidad de Valladolid. En junio de 2013, nuestra universidad dio un paso más en pro de la igualdad efectiva con la puesta en marcha de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Valladolid, concebida como un servicio encargado de ejecutar la planificación en materia de igualdad y controlar su cumplimiento. Por otro lado, la Cátedra de Estudios de Género es un centro de carácter interdisciplinar de la Universidad de Valladolid que lleva desarrollando sus actividades desde el año 2000 y que tiene por objetivo potenciar la formación y la investigación en el terreno de la educación, la ciencia, la sociedad y la cultura, orientada hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La propuesta para otorgar este doctorado honoris causa a doña Marina Subirats surgió de la Cátedra de Estudios de Género, dirigida por la doctora Teresa Alario, que ha sido la encargada de pronunciar, y lo ha hecho brillantemente, el laudatio en este acto de investidura. Muchas gracias y enhorabuena, Teresa. Es un momento idóneo para reconocer la gran labor que la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, que tiene su sede en este campus de Palencia y que está compuesta por profesorado de la universidad, de distintas ramas de conocimiento y de los distintos campus, viene realizando desde hace muchos años en materia de igualdad, efectuando labores formativas y de investigación, apoyando y asesorando a los que circunstancialmente representamos a la universidad y, como no puede ser de otra manera, participando activamente en el órgano que dentro de nuestra institución tiene competencia en materia de igualdad, como es la Comisión de Igualdad. En este punto hemos de decir que el reconocimiento de la igualdad formal ante la ley y todas las muchas acciones que se llevan a cabo, por desgracia, no resultan suficientes. La violencia de género, la discriminación en el salario y en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar, muestran cómo la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos. Y además se debe tener especial consideración con los supuestos de doble discriminación y las singulares dificultades de las mujeres que presentan especial vulnerabilidad, como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad.
Permítanme en este punto unas reflexiones sobre la condición humana. Desde los primeros momentos del desarrollo embrionario poseemos una identidad genética, de modo que cada uno de nosotros es genéticamente único e irrepetible. Incluso en el caso extremo de los gemelos idénticos, criados en las mismas condiciones, las diferentes vivencias de cada uno hacen que sus personalidades, aunque muy semejantes, sean diferentes. Debemos, por tanto, asumir que cada uno de nosotros somos únicos como individuos. Por otro lado, sabemos con certeza que constituimos una sola especie, que nuestra dotación genética es totalmente compatible en todo el planeta. No existe, por tanto, ninguna diferenciación clara en especies o en razas o en continentes o en países o en regiones o en barrios. Algunos estudios apuntan además que la mayoría de nosotros tenemos los mismos antepasados. Probablemente la especie humana pasó, y quizá más de una vez, por uno de esos cuellos de botella evolutivos en los que la población queda reducida a unas pocas familias de individuos, de manera que todos los seres humanos seríamos los descendientes del entrecruzamiento genético de esas pocas familias de individuos. Teniendo en cuenta estos hechos, es difícil sustentar reclamaciones de supremacía racial o de origen divino de tal o cual pueblo en particular. Las diferencias son principalmente culturales, o sea, para los efectos folclore. Pero debemos ir un paso más allá. Todos los hechos conocidos apuntan a que cuando tienen la oportunidad, los cerebros de las chicas y las mujeres tienen capacidad y rendimiento semejantes a los de los chicos o los hombres. No iguales, como tampoco la capacidad o el rendimiento de los varones son exactamente iguales entre sí, o de las mujeres entre sí. Después de muchos años de profesión dando clase y además en una disciplina donde desde hace muchos años hay un gran número de mujeres, incluso predominan en los últimos tiempos, puedo asegurar que no existe diferencia significativa entre las capacidades y los rendimientos de las chicas y los chicos. Sí que hay claramente una diferencia en la actitud que proviene, como apunta la doctora Subirats, de la pervivencia de los roles de género, cada vez menos patentes, pero, como ella ha señalado muy acertadamente, persisten ocultos, impregnados en nuestras culturas. Como ciudadano y como formador, creo que es nuestro deber ético trabajar para que cada ser humano individual consiga el máximo desarrollo de su talento y de sus capacidades, sin que sus posibilidades se vean condicionadas por su género o por su raza o por su procedencia social o por el lugar de expedición de su pasaporte o, todavía más trágico, por su falta de pasaporte. No hay justificación para imponer a un individuo o conjunto de individuos ninguna barrera o dificultad externa. Debemos trabajar activamente para derribar las barreras sociales, culturales o de género, patentes u ocultas o camufladas. Pero además, por si el imperativo ético se queda corto, es posible apelar a lo que podríamos llamar conveniencia egoísta. Mirando hacia atrás, no es difícil encontrar razones para convencerse de que si todo el mundo tiene acceso a la educación y al trabajo sin barreras artificiales, las sociedades devienen más prósperas y la calidad de vida de sus individuos es mayor. La diferenciación o encasillamiento del trabajo por géneros quizá venga de la época paleolítica, donde nuestros antepasados vivían en cuevas, o sea, eran cavernícolas o trogloditas. Quizá entonces tenía sentido que los varones salieran a cazar el mamut y las mujeres se quedaran cuidando la progenie y ordenando las cuevas. Quizá entonces, para cazar el mamut, había que ser tan bruto o quizá aún más bruto que el propio mamut. En nuestra sociedad actual, la caza del mamut ha dejado de ser la tarea predominante. Existen otras tareas para las cuales se necesitan capacidades o actitudes que no tienen por qué ser necesariamente masculinas o femeninas. Vivimos en un mundo en el que los cambios son cada vez más rápidos y creo que todos me van a aceptar que los rasgos más distintivos de las cualidades necesarias serán la diversidad o la adaptabilidad.
Estas palabras compaginan mal con la rigidez o el encasillamiento de las tareas y los roles. Pretender otra cosa es ponernos a la altura de aquellos antepasados, o sea, tener pensamientos cavernícolas. Quizá nuestros antepasados lo hacían así porque no tenían otro remedio, pero ahora no hay ninguna justificación para esa diferenciación atávica que hace permanecer las barreras. Estoy firmemente convencido de que el camino que lleva a la igualdad es inexorable, pero también es cierto que el cambio no se produce con la rapidez que desde un análisis optimista nos parecía verlo avanzar solo unos años atrás. Incluso podría hablarse de retroceso en algunos aspectos. La igualdad está en la ley y quizá en los buenos propósitos de muchos de nosotros, pero no está todavía en la sociedad. Y quizá, a pesar de los buenos propósitos, tampoco está en nuestro interior. Por ello pienso que debemos trabajar activamente, todos y cada uno de nosotros, hacia afuera y hacia adentro, para eliminar las barreras y conseguir que ese futuro inexorable, pero lento, llegue cuanto antes, y que nuestra sociedad sea mejor para nosotros y para nuestras hijas e hijos. En este contexto quiero dar las gracias a doña Marina Subirats, nuestra flamante doctora honoris causa, por toda una vida dedicada a reflexionar y a luchar por la igualdad de lo que no es otra cosa, en el fondo, que luchar por la plena y verdadera libertad del ser humano. Reciba nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. Es un honor para todos nosotros que su nombre permanezca unido al de nuestra universidad. Quiero acabar de la misma forma en la que suelo hacer en estos actos, haciendo referencia a la leyenda del escudo de nuestra universidad. En esta casa de la sabiduría tiene usted, doña Marina Subirats, su casa. Muchas gracias. Ponemos en pie para el Gaudeamus. El acto ha terminado. Se levanta la sesión.